¿Hay algún motivo por el cual volvemos a casa en Navidad? ¿Pastor? Para ser acogidos, protegidos, sentirse como envueltos de nuevo por la familia. Ya, ok. Bueno, a veces, ¿cierto? Está el sentimiento de añoranza, ¿cierto? Yo recuerdo realmente, bueno, recordamos la niñez también, ¿cierto? Y la familia vuelve a reunirse, ¿ok? Pero hay una canción que yo rescaté de unas notas que dice: estaré en casa para Navidad, puedes contar conmigo. Por favor, tenme nieve, bolas de colores y regalos con el árbol. La víspera de Navidad me encontrará donde la luz del amor brille. Estaré en casa para Navidad, sí, en mis sueños estaré en casa para Navidad. Puedes contar conmigo, por favor, tenme nieve, bolas de colores y regalos con el árbol. Estaré en casa para Navidad. Sabemos que esta es una canción que, bueno, no es famosa acá en el sector de, más que nada Chile, pero es una que está ambientada, esta canción, ¿cierto?, en Estados Unidos. Pero refleja un poco lo que pasa en muchas familias, ¿cierto?, que vuelven a casa. Ahora, sabemos, ¿cierto?, en Lucas capítulo 2, versículos 4 al 7, Lucas capítulo 2, versículos 4 al 7, sabemos que José y María volvieron a casa, pero por otras razones. ¿Se acuerdan por qué volvieron a casa cuando ya María estaba embarazada? La Biblia dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos. No había lugar para ellos en el mesón. Sabemos, cierto, que esta familia es una familia, cierto, que fue trasladada de un lugar a otro por un asunto político, porque Herodes, cierto, necesitaba tener un control sobre el tema de los impuestos, y la familia tiene que volver a actualizarse, ¿cierto? En este caso, esta familia volvió a la casa porque era de la casa y la familia de David. Tenía, ¿cierto? Sabemos que ellos tenían una genealogía, y de hecho Lucas y Mateo mencionan, ¿cierto?, esta genealogía, tanto de María como de José, pero que la justifican en función de la genealogía de Cristo, que vino, ¿cierto?, de parte de del plan de Dios. Entonces, vemos aquí, ¿cierto?, lo que se llama la Sagrada Familia, pero vamos a ver qué es la Sagrada Familia hoy en día. Entonces, la Navidad es en familia, porque yo quiero mostrar algunas razones por qué la Navidad es en familia. Porque la Navidad es la institución primordial de Dios. La Navidad es la familia es una institución primordial de Dios. Dios mismo estableció la familia. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo? Voy a hacerle una ayuda idónea, adecuada, ¿cierto?, para él. Una ayuda idónea, eso significa adecuada. Dios estableció la familia en el principio, y tenemos nosotros una ligación natural, innata, ¿cierto?, a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros hermanos. Y podemos decir, tenemos una ligación natural a Adán también, ¿cierto? Y de ahí vienen otros problemas. Y de hecho la Biblia dice que por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos se funden, serán una sola carne, serán un solo ser. Es una versión diferente para ilustrar, ¿cierto?, lo que Dios estableció. Entonces, Dios estableció la familia, y la familia no es una cosa simple. Realmente, en Jesucristo podemos ver, ¿cierto?, que Dios quiso vivir en nuestra vida humana. Desde entonces, todo lo humano quedó elevado al plano divino,
Y la puerta por la que Dios quiso asumir nuestra condición humana es la familia. Por eso Jesús vino, ¿cierto?, a nacer en la familia de José y María. Y el nacimiento de Jesús tiene como centro la familia. En ella, ¿cierto?, realmente podemos ver que Dios quiso vivir nuestra vida humana siendo Dios con nosotros. Y la verdadera Sagrada Familia no es solamente la de José y María, sino la familia de Dios. Y vamos a ver qué es esa familia de Dios. Yo sé que muchos adoran a la Sagrada Familia, que es José y María, y también cierto niño Jesús. Pero sabemos que el digno de adoración no es María ni es José, es solamente Jesús. Dios usó como instrumento a José y María. Ayer explicaba a los jóvenes cómo Dios establece en su palabra la importancia del nacimiento virginal. El nacimiento virginal tiene que ver con que el Espíritu Santo, ¿cierto?, permitió la concepción de Jesús en el vientre de María. No intervino, ¿cierto?, José, porque obviamente el propósito de Dios era que la engendración, ¿cierto?, de su hijo fuera sin pecado. Y sabemos que hay todo un estigma del pecado de Adán y Eva en nosotros, pero Jesús fue sin pecado concebido. No significa que María no necesitara un Salvador, porque muchos establecen, ¿cierto?, a María como Salvadora. De hecho, la Biblia dice que ella reconoció realmente su necesidad de salvación. Hablar de Jesús, mi Salvador. Entonces, pero Dios escogió a ella como bienaventurada, como virgen, ¿cierto?, en el sentido de que no había intervenido un esposo en su concepción, un esposo humano, sino que fue Dios que a través del Espíritu Santo, ¿cierto?, realmente hizo la concepción. Ahora, el nacimiento, como he dicho, de Jesús tiene como centro la familia, y en ella Jesús nace y se deja cuidar por María y José, que ponen su vida al servicio del niño. Por eso la familia es la protagonista de la Navidad. Ahora, Dios mismo estableció, como dije, la familia. Sabemos, ¿cierto?, que realmente, ¿qué pasó con la familia? ¿Cierto?, que Dios creó al comienzo. Sabemos, ¿cierto?, lo que pasó en el sentido que entró el pecado, comenzó la primera discordia en el matrimonio, unos se culpaban unos a otros, María, perdón, en este caso, ¿cierto?, Eva le echó la culpa a la serpiente, el esposo le echó la culpa, ¿cierto?, a Dios, porque le dijo, Dios, la mujer que tú me diste. Empezaron los problemas y se escondieron, tenían vergüenza. Luego vino el primer conflicto de culparse el uno al otro, luego el primer conflicto grave de muerte entre hermanos, asesinato. El pecado entró en el mundo y la familia se dañó, pero Dios no dejó a la familia sin ningún recurso para restaurar la comunión dañada por el pecado. El pecado entró en el mundo y la familia se dañó, pero Dios prometió un redentor, alguien que no solo tomara el lugar de los pecadores ante la justicia de Dios, sino que ahora, por eso de colocar la fe en Jesús, tendríamos la gracia de ser capacitados para tratar con nuestros pecados y restaurar la comunión de la familia. Ahora, el vivir lejos de Dios implica el sufrimiento afectivo y las relaciones de conflicto en la familia hoy día, bueno, de Adán hasta hoy día. De hecho, el apóstol Pablo, en 2 Timoteo 3:1, nos habla de los tiempos peligrosos y bueno, cuántos hay de peligro, ¿cierto?, en nuestra sociedad. La Biblia dice en los tiempos peligrosos, versículo 2 del capítulo 3 de 2 Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hoy día mucha gente va a estar depresiva,
Sabemos que Navidad es un tiempo en que hay muchos suicidios, porque hay gente que espera tanto la Navidad, pero sabemos cierto que la Navidad para algunos simplemente es una ilusión, es un sueño que se derrumba cuando la realidad no es así. Hablar de feliz Navidad implica realmente conocer al Señor para hacer una realmente feliz Navidad. Hay muchos que no tienen feliz Navidad, están deprimidos, realmente tienen rencor en sus corazones. Hay gente que ha abandonado a su familia porque son amadores de sí mismos. Han sido personas soberbias a la voluntad de Dios. Han sido desobedientes a los padres. Hay hijos que han abandonado a sus padres. También padres que no han tenido el afecto natural, implacables. Han sido ciertos con hijos que han abandonado, con esposas que han dejado solas o mujeres que han sido embarazadas y no han tomado responsabilidad estos varones para realmente asumir su responsabilidad, porque no tienen temor de Dios. Traidores, impetuosos. Hay mucho sufrimiento en esta Navidad. Sabemos, cierto, que la pandemia agrega algo más, pero la familia no es la familia que Dios creó. La familia que Dios creó es para tener comunión con Él y tener comunión unos con otros, para tener una familia realmente que honre al Señor. Vivimos en un mundo donde la familia está dañada. Sabemos qué pasó con la familia por causa del pecado. Ya dijimos que comenzó la primera discordia, el primer conflicto entre hermanos. Pero como ya dijimos, Dios nos dejó a la familia sin ningún recurso para restaurar la comunión dañada por el pecado. Dios prometió un redentor, un restaurador. ¿Se acuerda que dice Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6? El profeta Malaquías profetizó de la venida de el profeta Elías. Vamos a ver quién era él. Y luego, cierto, dice, aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El día grande y terrible es el día del juicio, de la ira de Dios. Pero antes, Dios envía a una persona para restaurar lo que el pecado ha dañado. La Biblia dice que este tipo de Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Jesús dijo que este Elías fue Juan el Bautista, quien presentó a él como Jesús, como Salvador. De hecho, Juan el Bautista decía que él era la voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dios quiere que realmente consideremos aquel realmente al cual señaló Juan el Bautista cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El profeta Elías vino en la persona de Juan el Bautista y es una figura también de Elías futuro, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Pero hoy Dios ha mandado a su Hijo, anunciado por los profetas, pero también corroborado en forma personal por Juan el Bautista, que fue quien preparó el camino del Señor. Y él dijo, cierto, enderecen sus sendas. Dios quiere restaurar la familia. Dios quiere realmente una familia feliz. La familia es institución primordial de Dios, la primera institución de Dios. Dios tiene una familia eterna. No, obviamente pertenecemos a una familia natural, gracias a Dios por la familia natural que Dios nos ha dado, pero Dios tiene una institución más allá de nuestra familia temporal. Dios tiene una familia eterna. Esta familia se llama la familia de Dios. La familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Quién lo puede leer? Está ahí en la pantalla. Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15. Hermano Pedro, ahí puede leerlo. ¿Qué dice? Amén. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su
carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Sigan. Y mediante, dice, Efesios 2, 17 al 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. sigamos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Hasta ahí. Entonces, hermanos, Dios tiene una nueva familia, se llama la familia de Dios. Porque obviamente en toda familia hay enemistades y obviamente vamos a llevar estos conflictos hasta que Dios nos llame a su presencia. Pero Dios también estableció una familia espiritual, que es la familia que está compuesta por todos aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador y están perseverando, ¿cierto?, en una iglesia local, en un cuerpo de creyentes comprometidos unos con otros. La Biblia nos sabe la enemistad que había, ¿cierto?, entre judíos y gentiles. Y obviamente podemos hablar de enemistades en muchas familias hoy día. La Biblia dice que Él hizo un pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne. En este caso, ¿cierto?, en la persona de Jesús, cuando Él murió en la cruz. La ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, ¿con qué propósito? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Dios quiere tener, ¿cierto?, en nosotros la paz. Y mediante la cruz, que dice reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Porque por medio de él, ¿cierto?, hablando de Jesús, mediante la cruz, hablando de Jesús, dice, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La familia está compuesta de un padre, una esposa, ¿cierto?, una madre y los hijos. Pero ahora Dios nos llama a tener un padre perfecto. Nosotros no somos padres perfectos. Usted no es un hijo perfecto, una hija perfecta. Pero en Cristo nosotros somos perfeccionados para realmente vivir con un padre que nos ama y que nunca nos abandona. Un padre, cierto, que está preocupado por nosotros para llevarnos, cierto, a la gloria. Para no tener, cierto, que asumir las consecuencias del pecado. Así que dice, ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y miembro de qué dice? ¿Miembro de su familia o mi familia? No, miembro de la familia de Dios. ¿Cuál es la característica de la familia de Dios? Los que son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Entonces Dios, hermano, sabe que vivimos una familia imperfecta, sabe que hay problemas y hay muchas situaciones que van a ocurrir, ¿cierto?, en esta Navidad. Pero Dios quiere que enfaticemos la familia a la cual Él nos ha llamado. Y cuando celebremos la Navidad, cuando nos concentremos en aquel que murió por nosotros en la cruz, aquel que nació en Belén y que nos dio la bendición de ser parte de esta familia, que es la familia de Dios. La Navidad, segunda razón por la cual nosotros celebramos la Navidad como familia espiritual, que la Navidad se hace en familia porque nos relacionamos con nuestros seres queridos, ¿cierto? Ya hemos dicho eso. Y otros que no tanto, algunos, ¿cierto?, realmente tienen problemas para ir a tal casa. Pero sabe, Dios tiene una familia eterna, como ya hemos esbozado. La Biblia dice en Efesios capítulo 3, versículo 11, dice, conforme al propósito eterno que
hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en que tenemos seguridad y acceso con confianza por la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La Biblia dice que debemos doblar nuestras rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Ok. Dios tiene una familia. Ahora, al experimentar el amor de Dios en nuestra familia, todos nos sentimos seguros, amados y llenos de paz. Y el amor de Jesús en la familia hace una gran diferencia en nuestra relación de familia. Por ejemplo, ¿quién puede leer, hermano David? Si puede leer Efesios capítulo 5, versículos 25 al 33. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 33. Aquí nos habla, ¿cierto?, cómo la familia debe tener cierto modelo de amor. Y ese amor, ¿cierto?, es un amor que no es un amor no necesariamente humano, sino que debe estar motivado en el amor de Dios. Dice la Biblia en Efesios 5, el versículo 25 al 33. Si lo tienen, lo pueden leer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Entonces, hermanos, Dios realmente nos muestra un ejemplo de amor dentro de una familia cristiana. Y el amor no es el amor, ¿cierto?, que tiene la actriz A con el actor B, o, ¿cierto?, el jugador A con el jugador B, que cada cierto tiempo se separan, buscan otra mujer, etc. No, el amor que Dios quiere que imitemos y que practiquemos es el amor de Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El amor de Jesús en la familia hace una gran diferencia en nuestras relaciones de familia. Un hogar cristiano verdadero abunda en el amor de Dios. Se huele, ¿cierto?, el amor del Señor. Y obviamente si no se huele, es importante revisar. ¿Por qué? No hay cierto amor en la familia. Quizás habrá alguien que no ha sido regenerado, no se ha arrepentido de corazón de sus pecados. Siempre está culpando al otro, buscando cosas, ¿cierto? Siendo rencilloso, rencillosa. Y no teniendo un corazón lleno de paz en su corazón porque no se ha reconciliado con el Señor. Siempre, ¿cierto?, ve en otro las faltas y no ve su propia necesidad. La Biblia dice que somos pecadores. En el matrimonio son dos pecadores que tratan, ¿cierto?, de buscar la presencia del Señor, de guiarse por el principio del Señor, y realmente ven al espejo, no, ¿cierto?, su cónyuge, sino ven, ¿cierto?, su vida en el espejo, que es la palabra de Dios, quien le corrige, le consuela y le anima. Entonces, Dios quiere que experimentemos el amor en nuestras familias. Todos nos sentimos seguros, amados y llenos de paz en la familia, pero es así. Es importante que practiquemos el amor del Señor en nuestra vida como familia. Entonces, la Navidad se celebra en familia porque en la familia tenemos identidad también y somos alguien. Volvemos a la familia porque tenemos identidad. Nuestros padres que nos colocaron nombre, nos dieron una identidad.
pero además del nombre necesitamos sentirnos tener pertenencia. En la familia de Dios, en contraste, realmente Dios nos da, ¿cierto?, una identidad. Todos tenemos una identidad para con Dios. Hay mucha gente que no se siente identificado con su familia, es natural, porque piensa que no lo aman, ¿cierto? Hay conflictos, etc. Yo sé que hay, como ya hemos dicho, muchas situaciones que van a pasar esta Navidad, pero la verdad que si usted es un creyente, la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado por usted, en usted. La Biblia dice en Romanos 8, 16 y 17, dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente seamos glorificados. Luego dice, la Biblia nos muestra, cierto, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Yo no sabía que mi hermano Pedro, por ejemplo, bueno, desde muy pequeño se crió, ¿cierto? Realmente sí, un papá hacia una mamá. Una mamá, ¿cierto? Que partió a la presencia del Señor, un papá que no estuvo presente. Y hoy día hay muchos hijos, ¿cierto? Como mi hermano, que se criaron quizás con situaciones muy difíciles que sobrellevar en su corazón. Pero Dios le dio un padre, le dio hermanos hoy día, ¿cierto? Le da la bendición de una familia que realmente nos amamos en el Señor. No significa que no hayamos tenido situaciones y vamos a tener situaciones que tratar como hermanos, pero Dios nos da, ¿cierto?, la bendición ahora de que somos hijos de Dios. Tenemos un padre, somos la familia de Dios. No tenemos, ¿cierto?, que menospreciar el amor de Dios pensando que nadie me ama, nadie me quiere. Dios dice en su palabra que el amor de Dios nunca nos va a abandonar. Entonces celebramos la Navidad porque la familia es la institución primordial de Dios, es donde Jesús, ¿cierto?, se encarnó. Celebramos la Navidad porque es la familia que Dios formó, ¿cierto?, como una institución para la cual criarnos y fortalecernos, pero es un modelo que imita también el modelo de la familia de Dios. Y celebramos la Navidad en una familia porque se supone que esa familia nos ama. Si usted es un hijo de Dios por la fe en Jesús, si ha nacido de nuevo por la fe en Jesús como su Salvador, puede estar claramente seguro que Dios tiene su amor con usted. Hay muchos hijos, ¿cierto?, que tienen rencor porque sus papás no les han mostrado amor. Pero sabe, cuando llegamos al Evangelio, sabemos que el Señor, ¿cierto?, dio su Hijo por amor a nosotros. Puede que uno se sienta solo, puede que uno se sienta solo o ignorado o esté triste por no estar con los suyos, pero Dios está a tu lado. La Biblia dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios en Cristo Jesús. Eso está en Romanos capítulo 8, los últimos versículos. Tribulación, angustia, hambre, peste, persecución, peligro, espada, abandono, ¿cierto? Quizás, ¿cierto?, gente que murmura de usted, le han, ¿cierto?, dañado. Pero sabe, Dios dice en su palabra que nada les puede separar del amor de Cristo, del amor de Dios. Entonces, ¿qué debe ser la Navidad de la familia? ¿Qué debe ser la Navidad de la familia? Alguien dijo que la Navidad es la celebración gozosa del cruce de la eternidad con el tiempo. Sabemos que el tiempo pertenece a nosotros aquí en la tierra, pero la eternidad, cuando hablamos de Dios, Dios es eterno, Dios no tiene tiempo. Por eso que es importante esta celebración. La Navidad es la celebración gozosa del cruce de la eternidad hacia el tiempo presente. Jesús dejó su gloria en los cielos. Él, siendo Dios, se encarnó y vino a este mundo para anonadarse, para humillarse y hacerse hombre como nosotros, identificarse con nosotros, mostrar que Dios nos ama. Pablo dijo en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, tiempo nuestro,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se cumplieron las profecías, cuando se cumplió la promesa del Mesías en Génesis 3:15, luego, cierto, la promesa del Cordero. ¿Cuánto tiempo, cierto, el pueblo de Israel estuvo sacrificando Cordero, anunciando la venida del Señor? Luego los profetas, en Isaías, cierto, hijo nos es dado. La Biblia habla del Emmanuel, el Dios con nosotros, proféticamente. La profecía de las 70 semanas de la venida del Mesías para restaurar, cierto, las cosas. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para que restaurara, cierto, para que sacara de la esclavitud a nosotros de la esclavitud del pecado, a los que estaban bajo condenación de la ley, y eras tú y yo, a fin de que recibiésemos, ¿qué dice la Biblia? La adopción de hijos. Realmente Dios tiene hijos, no tiene nietos. Dios tiene hijos, y estos hijos nacen por la fe en Jesús. Amén. Entonces la Navidad es para celebrar a Jesús. Ahora, nos vemos siendo parte de la familia de Dios. Usted se ve siendo parte de la familia de Dios. Todos deseamos estar en casa para la Navidad, pero cuánto mejor será estar en nuestro hogar celestial por la eternidad. Nos vemos percibiendo el amor de un Padre lleno de amor y bondad que nos dio a su Hijo para restaurarnos esa comunión y con los demás. Podemos decir que hemos tenido gozo de ser parte de la familia de Dios. La familia humana es el plan por ahora, pero hay una familia eterna, como la Biblia nos ha mostrado, que es la familia de Dios. Esta familia, uno llega a ser parte de esa familia por nacimiento espiritual. Jesús dijo, el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y para ser parte de esa familia hay que nacer de nuevo. Y se nace por la fe en Jesús como su Salvador. El Señor fue manifestado en Belén no solo para reunirnos como familia a celebrar, sino para restaurar lo que el pecado dañó y siga dañándonos, para tratar con las iras, con los enojos, con el sentimiento de soledad, con la falta de amor, con la amargura de muchos hijos que han abandonado, cierto, a sus padres, o padres, cierto, que han sido personas que no han tenido el afecto natural a sus hijos. Hay un padre, una familia que Dios tiene ahora, una familia que ha experimentado el amor de Dios, está en comunión con Él. Hay un padre perfecto que le ama y que realmente, cierto, sigue amándonos a través del tiempo. La Biblia dice que nada nos puede separar de ese amor. El Dios viviente fue hecho carne y se dio a conocer a sí mismo en medio de un cuerpo, por medio de un cuerpo físico. Dios no nos dejó solos. Mateo 1:23 dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El apóstol Juan dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La aplicación final es, Dios el Hijo se está manifestando a sí mismo por medio de la iglesia. Cuando como creyentes realmente somos parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo visible, somos parte de la familia de Dios. Y debemos permanecer saludables, conducirnos de una manera piadosa, funcionando de acuerdo con el modelo bíblico que Dios estableció. Y Cristo quiere manifestarse a las familias dañadas de este mundo a través de la familia de Dios, que es la iglesia. Pero para eso tenemos que representar el amor de Dios en nuestras propias familias. Amén. Entonces, que Dios nos bendiga. Hoy día muchos hijos, mujeres y hombres van a estar tristes y deprimidos. Pero si usted es un hijo de Dios, Dios ha derramado su amor en usted. Termino diciendo lo que la Biblia dice. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué dice?
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene el testimonio del Espíritu Santo. Un cambio que usted ha percibido en su vida, porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu que nos fue dado, el Espíritu Santo. Entonces no estamos solos. Obviamente estamos acompañados por una familia natural y la familia espiritual que son los creyentes en Jesús, pero también estamos acompañados, ¿cierto?, por Dios en nuestro corazón. Entonces tenemos ante nosotros dos exhortaciones finales. Número uno, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a hacer de nuestros hogares terrenales como nuestro hogar celestial. Y debemos también ver cuán atractivo y dulce es nuestro hogar celestial, la familia de Dios, a la cual se entra por nacer de nuevo. Este hogar celestial comienza ahora en la familia que es la familia de Dios en la iglesia. Sabemos que la iglesia no es una iglesia perfecta, pero sí, cierto, Dios nos ha ayudado a tener un corazón limpio, a tener cierto, que examinar nuestro corazón y pedir perdón por nuestros pecados. Si hemos ofendido, arrepentirnos. Deberíamos esforzarnos mucho en el primero, en cuanto a nuestros hogares naturales, sin perder de vista el segundo hogar que Dios nos ha dado, que es la familia de Dios. Y debemos orar para que sepamos ser sabios y fieles al Señor. Amén.